Bueno, queridos amigos, bienvenidos a la sesión de hoy, martes 22 de noviembre, del Diplomado de Lipidología y Riesgo Cardiovascular. Hoy vamos a entrar en aguas profundas. Esta es una sesión de mente para lipidólogos finos. Vamos a hablar de dos temas muy importantes y para ello tenemos a dos personas realmente expertas y dos personas con alta conocimiento y prestigio a nivel latinoamericano y inclusive europeo sobre lo que es lipidología. La primera clase, el doctor Raúl Villar, quien nos visita de La Serena, Chile. Por casualidades, por cierto, este es un módulo chileno. Doctor Raúl Villar es un médico internista, diabetólogo, eh, presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, profesor universitario e investigador con una gran trayectoria en prevención cardiovascular y problemas cardiometabólicos relacionados con lípidos. Él nos va a hablar sobre un tema muy importante, muy debatido, y creo que dará mucho tema para discutir, sobre todo después de los últimos resultados de estudios como el presentado con permafibrato sobre las hipertrigliceridemias aisladas y dislipidemia heterogénica, la próxima frontera. Y la clase número 10, la clase siguiente, va a estar dictada por el doctor Rodrigo Alonso Carley. Es un honor tenerlo aquí porque es el actual presidente de la Federación Americana de la International Atherosclerosis Society. El doctor Carley es un lipidólogo chileno formado en España con un gran prestigio en publicaciones y desarrollo de tanto investigación propia como de revisión en hiperlipidemia familiar homocigota y heterocigota. El doctor Rodrigo Carley está en Santiago de Chile, en la unidad para el estudio de lípidos, en la cual es el fundador y director, y tiene una amplia trayectoria y una gran cantidad de publicaciones que son realmente eh, referencia a nivel internacional. Así que sin más y esperando para finalizar todas las preguntas y dudas que todos ustedes tengan, lo dejo en manos del doctor Raúl Villar con el tema hipertrigliceridemias aisladas y de la epidemia heterogénica, la próxima frontera. Gracias por estar aquí y gracias por confiar en Alalip y en el diplomado de dislipidemia. Soy el doctor Raúl Villar Moya, de La Serena, Chile, internista diabetólogo. Voy a hablar sobre hipertrigliceridemia aislada y dislipidemia heterogénica, la próxima frontera. Es interesante ver las lipoproteínas y su composición. Tienen un exterior hidrofóbico, donde están los fosfolípidos, las apolipoproteínas E, B100 y C, y el colesterol líquido. Y tienen un interior hidrofílico, donde están los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Las lipoproteínas y su composición también es interesante verlas. Ustedes ven cómo se va incrementando el tamaño, desde la pre-beta 1 HDL al más grande, que es el kilomicrón. Y lo interesante es que las moléculas que están acá, como el LDL, IDL y fundamentalmente los remanentes del VLDL, son directamente aterogénicos, formando la placa. Las características físicas y químicas de las lipoproteínas plasmáticas humanas son interesantes de ver, y en relación al tema mío, las que tienen mayor cantidad de triglicéridos son los kilomicrones. Ustedes ven cómo van cayendo la cantidad de triglicéridos, y las apolipoproteínas principales son la ApoB48 en los kilomicrones, la ApoB100 en los de LDL, IDL y LDL, la ApoA1 en la HDL y la ApoA minúscula en la LPA. También hay otros tipos de apolipoproteínas, como la ApoC, 2, 3, E, etc. Los triglicéridos son una familia de 100 macromoléculas diferentes utilizadas por el cuerpo para transportar energía en forma de ácidos grasos. Y cada triglicérido tiene 3 ácidos grasos libres esterificados a un glicerol. El metabolismo de los triglicéridos es interesante. Tenemos un sector postprandial, un sector en ayuna, va a haber una grasa de la dieta, va a actuar la lipasa pancreática, se van a liberar ácidos grasos libres y van a aparecer los kilomicrones, que tienen fundamentalmente, como les dije, triglicéridos,
y tiene la ApoB48. La lipoproteína lipasa actúa nuevamente, liberando ácidos grasos libres que van al tejido adiposo muscular, y los remanentes de kilomicrones que siguen con la ApoB48 siguen teniendo un alto contenido de triglicéridos, pero menos que el anterior, ingresa al hígado. A nivel del ayuno se libera el VLDL, que tiene la ApoB100, que tiene componente de triglicéridos también importante. Nuevamente actúa la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres. Hay menos contenido de triglicéridos, ácidos grasos libres nuevamente por la lipoproteína lipasa, y se forma el LDL, que sigue teniendo la ApoB100 y que tiene mayor contenido de colesterol. Ambos, IDL y LDL, ingresan a los receptores del LDL, al hígado, y nuevamente se hace el ciclo. El aumento de triglicéridos en el plasma significa aumento de lipoproteína rica en triglicéridos, que la vamos a resumir con esta sigla que está acá. La lipoproteína lipasa endotelial va a tener una interacción con el metabolismo de origen intestinal hepático, como les mostré, y va a estar regulada la lipoproteína lipasa por activadores como el ApoE, C2 y el ABV, y inhibidores como el C3, el ANGPTL3 y 4, que son inhibidores. El aclaramiento saturable de los triglicéridos ya es desde los 500 miligramos por decilitro. Entonces vamos a evaluar esto y verlo un poquito más específico. Va a haber una regulación directa a través de la lipólisis. Entonces, la ApoC3 está acá en rojo, la ApoC2 en verde, la ApoV en amarillo y la ApoC1 en azul. Esta ApoC3 va a estimular la producción hepática de lipoproteína triglicéridos. La ApoC2, que habíamos dicho que era esta verde, es un cofactor esencial, activa la lipoproteína lipasa, y esta es anclada al heparansulfato proteoglucan en la HSPG, y a la proteína 1 de la unión del anclaje del HDL, glicosil, fosfatidilinositol, que es la GPIHBP1. Estos receptores son cruciales para mantener la actividad de la lipoproteína lipasa. Esta GPI, se une a la lipoproteína lipasa en el espacio intersticial y lo transporta a través de las células endoteliales a la superficie luminar, y también se une la lipoproteína lipasa al endotelio capilar. La ApoB se une al HSPG y activa la lipoproteína lipasa, como se ve acá. Ustedes se fijan cómo está unida. La ApoC3, la roja esta, inhibe a la lipoproteína lipasa, mediado por lipólisis, desplazando la activación de la lipoproteína lipasa ApoC2 de la superficie, que ustedes ven cómo lo elimina, y bloqueando la interacción de ApoC2 con lipoproteína lipasa, que es un obstáculo estérico. La ApoC1, que está acá, la azul, ¿no es cierto?, inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa para prevenir la unión de la lipoproteína lipasa a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y haciendo que ésta sea más susceptible a la inhibición de la proteína similar a la angiopoyetina, la ANGPTL de tipo 4. La ApoE de tipo 2 también puede interferir en la lipoproteína lipasa. La ApoC3 también inhibe el receptor mediado del clearance hepático de lipoproteínas ricas en triglicéridos, como lo ven ustedes acá. Y la ANGPTL3, 4 y 8, que sería en el número 9, son una familia de proteínas secretadoras de inhibición de la lipoproteína lipasa. Y ahí ustedes pueden ver los targets futuros de manejo de las hipertrigliceridemias. Va a haber entonces transferencia de triglicéridos de las VLDL a las LDL y HDL en intercambio por colesterol, como ustedes pueden ver acá, a través de la proteína transportadora de este colesterol. O sea, se transfieren triglicéridos y colesterol. Entonces, el hepatocito produce y secreta las VLL ricas en triglicéridos, como ya les comenté. En el marco de la resistencia a la insulina, con reducción de la actividad de la lipoproteína lipasa, la CETP es activada y cataliza un intercambio estequiométrico 1 a 1
de colesterol de partículas de LDL y HDL por triglicéridos de VLL de varios tamaños. Las LDL y HDL son enriquecidas con triglicéridos y son mejor sustrato para la lipólisis por la lipasa hepática. El resultado, lipólisis y lipasa hepática, incrementa el número final de las LDL densas y pequeñas y HDL catabolizado, o sea, HDL no funcional. Esta densa y pequeña se van a ir a la arteria y al receptor del LDL. Este HDL disfuncionante, que va a ser también mediado por la lipasa endotelial y hepática, va a ser catabolizado y la ApoA1 se entrega unida a la megalina y a la cubulina del ultrafiltrado renal y es eliminado por la vía urinaria. Entonces, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, todas ellas son proaterogénicas. Los remanentes de kilomicrón VLL son ricos en colesterol hasta 20 veces más que el LDL, penetran fácilmente el espacio subendotelial y son fagocitados sin necesidad de oxidación. Entonces hay un riesgo residual de origen lipídico, acá tenemos colesterol no HDL, y en este sector las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son aterogénicas, y de colesterol remanente. Las concentraciones plasmáticas de triglicéridos se corresponden con las concentraciones de proteínas ricas en triglicéridos, la placa ateromatosa, no depósito de triglicéridos, sí de colesterol, y el colesterol contenido en las lipoproteínas ricas en triglicéridos es aterogénico, ¿ya? Colesterol remanente. Acá ustedes ven cómo se ve el colesterol de lipoproteínas en función del aumento de los niveles de triglicéridos en la población. Acá se va incrementando el nivel de triglicéridos. Población general, esto es el estudio de Copenhague. El 9% de los hombres y el 6% de las mujeres tomaban estatina. A medida que se incrementan los triglicéridos, se incrementan las lipoproteínas remanentes, mientras que la LDL no presentan modificaciones y las HDL incluso tienden a disminuir. En estas condiciones, el colesterol remanente presenta el colesterol total transportado en restos de IDL, VLDL y kilomicrones. Ahora, el no HDL colesterol es altamente predictor de riesgo de enfermedad coronaria, tan parecido al LDL. Ustedes ven en el estudio Framingham cómo el LDL va incrementándose y cómo el no HDL se va incrementando y se va incrementando el riesgo relativo de enfermedad coronaria. ¿Cómo podemos clasificar las hipertrigliceridemias? Según la American Heart Association y la American College of Cardiology, en normal menor a 150, alto borderline entre 150 y 199, alto entre 200 y 499 y muy alto mayor o igual a 500. La Sociedad de Endocrinología, normal menos de 150, levemente elevado 150 a 199, moderado 200 a 999, severo de 1000 a 1999 y muy severo mayor o igual a 2000. Y la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Europea de Cardiología, normal menos de 150, hipertrigliceridemia 150 a 880 y hipertrigliceridemia severa mayor de 880. Van a haber causas primarias, por ejemplo, la kilomicronemia monogénica, o algunos déficits de algunas proteínas de las que hemos conversado, por ejemplo, la ApoC2, o la deficiencia factor 1 de modulación de la lipasa, o del GPI-HBP1 en cuanto a deficiencia, o kilomicronemia poligénica, y moderadas, poligénicas multifactoriales, o la beta-lipoproteinemia, por ejemplo, o alguna enfermedad homocigota de la ApoE2, o las hiperlipoproteinemias combinadas. Más frecuentes son las causas secundarias, por ejemplo, secundarias de enfermedades como la artritis reumatoide, o el síndrome de Cushing, o el hipotiroidismo no controlado, o problemas de estilo de vida y dieta, por ejemplo, la vida muy sedentaria, o el consumo excesivo de alcohol, o algunos medicamentos como el propofol, que viene de la anestesia, o los beta blockers, o los tiacídicos o diuréticos de asa, o los glucocorticosteroides, o estrógenos orales, o el isotretinoína a nivel dermatológico. Y también vamos a tener desórdenes metabólicos, como el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, por decir algunos. Una pregunta interesante es, ¿debemos tomar los lípidos de manera, sobre todo los triglicéridos, en ayuna o no en ayuna? Y
las últimas guías, tanto la americana como la europea, dicen que no es necesario tomarlos en ayunas. De hecho, 2/3 de los laboratorios europeos no usan determinaciones en ayunas. Este es el consenso del 2016, que ya saca el uso de ayuna de la toma de los lípidos, porque para que haya una medición en ayuna en el mundo real, no se cumple esto. O sea, es real pensar que vamos a tener esta poquita comida en el desayuno, en el no ayuno, perdón, y que vamos a descansar 8 o 10 horas sin comer nada, cuando en realidad la mayoría de la gente come todo el día. Entonces, no hay un ayuno verdadero. De hecho, en la misma Copenhagen población, ustedes ven que ayunas y vemos los remanentes de colesterol y triglicéridos. El incremento fundamental es a la segunda hora hasta la hora quinta, y ya a las 8 horas está prácticamente igual que el inicio. Los triglicéridos postprandial y remanentes después de las 24 horas son fundamentalmente más altos en pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2, pero ustedes ven el comportamiento que es muy similar en personas sanas, pero obviamente más bajo. ¿Cómo se distribuyen los triglicéridos en la población? Los triglicéridos de 175 a 885 sería mediano o moderadamente elevado, 27%. Estos son triglicéridos no en ayuna. Y severamente elevado, más de 885, 0.1% solamente. Esto también basado en la población general Copenhagen. Un dato a nivel latinoamericano, la Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2016-2017, lípido rico cardiovascular, el 35.8% de las personas tenían sobre 150, casi 42% hombres y casi 31% mujeres, con LDL mayor a 160, ¿ven? Un 5.2%, y un riesgo cardiovascular alto, despreciable, un 25.5%. La proporción estimada de adultos en Estados Unidos con hipertrigliceridemia según nivel de colesterol, lo interesante es que usando o no usando estatina, independiente del nivel de LDL, los triglicéridos son elevadísimos. Ustedes ven cómo se van incrementando, incluso en la medida que va aumentando el LDL mayor o igual a 160. Una pregunta interesante abierta: si los triglicéridos pueden ser causa o un marcador subrogado. Y para esto tenemos este estudio en Real World para ver la hipertrigliceridemia y la potencialidad de elegir alguna terapia emergente. Lo interesante es que si tenemos pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida y con LDL en norma, el 25% de los pacientes tienen triglicéridos elevados. Y de hecho, en estos mismos pacientes, a la medida que se incrementa el triglicérido, ven cómo se va incrementando, se incrementa en un 52% los MACE. En este mismo Real World, basado en el censo de la población de Ontario del 2006, si los vemos estandarizados por edad y sexo, y los outcomes que vemos son primera ocurrencia de muerte cardiovascular, infarto al miocardio, angina inestable, revascularización arterial o stroke isquémico, en la medida que se incrementan los triglicéridos, se incrementan todo. Y si nosotros vemos los hazard ratio ajustados con un 95% de intervalo de confianza para MACE, que son los típicos, en la medida que se incrementan en población específica, hombre o mujer, diabetes sí o no, o LDL mayor o igual a 1.9 milimoles por litro, ustedes ven que se va incrementando. Los triglicéridos y el HDL también sabemos que contribuyen al riesgo cardiovascular de enfermedad coronaria, a medida que va cayendo el HDL y se va incrementando los triglicéridos. También los triglicéridos están independientemente asociados con enfermedad coronaria prematura familiar en la medida que se van incrementando. También los triglicéridos sobre 150 incrementan el riesgo de enfermedad coronaria independientemente de los niveles de LDL, como se ve en el estudio PRUVIT-TIMI 22. Es muy interesante. Y también el incremento de los triglicéridos es un alto predictor de LDL densa y pequeña. A mayor triglicérido, mayor LDL densa y pequeña. Un síndrome muy interesante es la quilomicronemia familiar, que, como le mostré, incrementa el triglicérido de manera importante y se asocia a pancreatitis aguda. Ahora, lo interesante es que
Los síndromes de quilomicronemia multifactoriales o mezclados se relacionan fundamentalmente a pancreatitis aguda. Los moderadamente elevados triglicéridos se relacionan fundamentalmente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La quilomicronemia poligénica y monogénica lidera con un mayor riesgo de pancreatitis, es muy baja, 0,1%, y puede ser monogénica con mutaciones de gran efecto o pérdida de función en genes que regulan el metabolismo de los triglicéridos, y estos son los genes involucrados acá. La poligénica, hay interacción de factores secundarios con mutaciones de gran efecto y variantes de pequeño efecto, que llevan a un puntaje genético alto, hipertrigliceriemia moderada, y como les decía, más riesgo de enfermedad cardiovascular, con gente involucrado acá, 28%. Ahora, si nosotros nos vamos a la quilomicronemia como tal, el 10% es monogénica, el 90% es poligénica. Lo interesante es que además en la poligénica se agregan las causas secundarias como diabetes, alcohol, hipotiroidismo, droga, etc. En relación a dislipidemia heterogénica, me parece muy interesante el consenso 2019 del grupo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Se define esta pérdida entre el balance de colesterol no HDL y HDL como dislipidemia heterogénica, triglicéridos mayor a 150, HDL menor a 40 en hombres y menor a 45 en mujeres, LDL mayor a 100, no HDL mayor a 130, relación colesterol HDL mayor a 5 en hombres y mayor a 4,5 en mujeres, LDL densidad pequeña, relación triglicérido colesterol HDL mayor a 2. Esta epidemiología es muy interesante, la población general del estudio ICARA muestra prácticamente un 6%, pero la prevalencia ha ido incrementándose en los últimos estudios, incluso algunas tan altas como 30, incluso 40%. ¿Cuáles son los objetivos lipídicos de la dislipidemia heterogénica? Vamos a tener un objetivo primario y objetivo secundario. Aclaro que el secundario es tras conseguir el objetivo primario, que serían triglicéridos menor a 150 y colesterol HDL mayor a 40 en hombres y mayor a 45 en mujeres. En el primario, si tengo un riesgo cardiovascular moderado, no HDL menor a 130, ApoB menor a 100. Alto riesgo cardiovascular, menor a 100, menor a 80. Y muy alto riesgo cardiovascular, menor a 85, menor a 65. Entonces, se perdió este balance donde vamos a tener más lipoproteína heterogénica y menos antiaterogénica. ¿Cuál es la génesis importante? La malnutrición, sedentarismo, condiciones sociales, culturales, económicas y herencia, que afectan mucho en nuestro continente. Rodeados por la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, y en el centro, inflamación, obesidad, resistencia a la insulina, epigenética, metabolómica, proteína. Esta L-densidad pequeña incrementada va a bajar la afinidad de los receptores de eliminación y va a incrementar tiempo de residencia plasmática, penetración endotelial, afinidad por pleotriglicano y susceptibilidad a la oxidación. La lipoproteína rica en triglicéridos incrementada penetra por transitosis el espacio subendotelial, aumenta el transporte de colesterol a subendotelio, fagocitada sin oxidación por los macrófagos, ácidos grasos saturados inhiben la óxido nítrico sintasa e inducen difusión endotelial y apoptosis. Los ácidos grasos saturados activan el FN capa beta e inducen citoquinesis heterogénica. La ApoC3 inhibe el catabolismo de la lipoproteína rica en triglicéridos y favorece la apoptosis. Por otro lado, la baja de los niveles y difusión del HDL, como ya le he comentado, va a bajar todo esto. Transporte reverso de colesterol, protección endotelial, acción antiinflamatoria, antiapoptótica, antiproliferativa y antitrombótica. Entonces vamos a tener estas causas primarias, con estos 45 polimorfismos nucleótidos simples asociados a las concentraciones de triglicéridos, y causas secundarias, donde las más importantes son las que ustedes ven acá adelante: obesidad, diabetes, dieta, alcohol y sedentarismo. Dentro de la dislipidemia heterogénica de diabetes es muy interesante, como se da acá en el estudio ACORD-LIPID, casi 6.000 pacientes con un follow-up casi a los 5 años, donde se comparó la presencia de dislipidemia heterogénica, que se incrementó en un 70% de riesgo de eventos cardiovasculares mayores, y la asociación de simvastatina fenofibrato, que sería en oscuro, la simvastatina sola en blanco, redujo significativamente el riesgo con sujetos con LDL en rango, o sea, menor a 100, pero con no HDL mayor a 130. Se redujeron MEIS. Además hay un riesgo residual, como se ve en el estudio REALIS, R3I, con LDL en objetivos terapéuticos, en la medida que baja el HDL y se incrementan los triglicéridos. También vamos a tener un riesgo residual de colesterol no HDL. Esto es muy interesante,
porque si tengo menos de 100 el LDL, pero mayor o igual a 130 el no HDL, incrementa el riesgo, a diferencia si ambos están bajos. Y en relación a si ambos están mayor igual a 100 y mayor igual a 130, obviamente se incrementan. Y si el LDL es mayor a 100 o igual a 100, pero el no HDL menor a 130, ustedes ven cómo se queda el HR en 1. Y la gran diferencia entre la L densa y pequeñas y las grandes, fundamentalmente el componente de ApoB. También hay una asociación entre el colesterol HDL, LDL y los triglicéridos con el riesgo de enfermedad coronaria. Y también hay una disminución del riesgo cardiovascular por cada milimol por litro de disminución de triglicéridos, reduciéndose en 0.84 con una P de 0.0026. También hay una asociación muy interesante entre dislipidemia heterogénica y enfermedad microvascular, fundamentalmente con retinopatía, donde el grado de retinopatía se asocia en forma positiva a triglicéridos, de forma negativa con HDL. La hipertrigliceridemia incrementa el riesgo de desarrollar maculopatía, prevalencia y progresión de la retinopatía. Por eso es importante en diabetes. Y la nefropatía va a provocar que haya mayor incidencia y progresión. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico? Según la guía europea, hay un nuevo concepto que se los mostré acá, que lo vamos a explicar acá. Se recomienda el tratamiento con estatina, fármaco de primera elección, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular de los pacientes con riesgo alto de hipertrigliceridemia mayor a 200. Y esto es lo nuevo. Se debe considerar el tratamiento con PUFA-N3, 22 gramos de etilo de icosapento, en combinación con estatina en pacientes con riesgo alto o superior que tengan triglicéridos entre 135 y 499 a pesar del tratamiento con estatina. En prevención primaria se puede considerar el tratamiento con fenofibrato o abenzafibrato en combinación con estatina para pacientes que cumplan el objetivo de LDL y tengan concentración de triglicéridos mayor a 200. Y para pacientes con riesgo alto, que cumplan el objetivo de colesterol LDL y tengan concentración de triglicéridos mayor a 200, se puede considerar el tratamiento con fibrato o bezafibrato en combinación con estatina. Y acá tenemos el estudio REDUCE-IT, variable principal, muerte causa cardiovascular, infarto, ictus, revascularización coronaria, angina inestable, un N bastante interesante. Y ustedes ven cómo el etil de icosapento separa las curvas de Kaplan-Meier prácticamente al año, con una baja de un 20% de muerte cardiovascular, 31% de infarto, 28% de stroke y 31% de muerte súbita. Y en relación a cambio de la guía 2016 al 2019, se cambia lo de la ApoB y se recomienda el análisis de ApoB para evaluación de riesgo, especialmente en personas con triglicéridos elevados, diabetes, obesidad, síndrome metabólico o LDL muy bajo, y si está disponible puede usarse como alternativa al colesterol LDL como análisis lipídico, principal para el cribado, el diagnóstico y tratamiento, y puede ser preferible el colesterol no HDL en personas con triglicéridos elevados, diabetes, obesidad o colesterol LDL muy bajo. En el consenso de dislipidemia heterogénica, los fibratos, ustedes conocen los mecanismos, ¿ya? Pero la evidencia de reducción no es muy alta, sí en combinaciones con estatina, donde la que se recomienda es la combinación fenofibrato-estatina, que es la de mayor seguridad entre las combinaciones disponibles de fibrato-estatina por la menor probabilidad de efecto adverso, que sería una recomendación A2A. El fenofibrato aporta cambios de tamaño de las partículas de LDL y HDL, mejora la difusión endotelial, tiene efecto antiinflamatorio y disminuye la trombogénesis y desempeña un papel protector en la retinopatía diabética y podría ser considerado su uso, pero es evidencia clase C. Los estilos de vida son muy importantes, bajar de peso, consumir más elementos poliinsaturados y monosaturados, incrementar la omega 3, por ejemplo, en pescado, tipo salmón, ejercicio, controlar los niveles de glucosa, bajar la ingesta de carbohidratos y consumir moderadamente o bajar el consumo de alcohol. El omega 3 solos, o niacida, o fibrato, para prevención cardiovascular no está soportado, solos. En pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida o alto riesgo cardiovascular, se deben considerar asociar a estatina, el icosapento de etil, como les comenté, y en pacientes con severa hipertrigliceridemia y riesgo alto de pancreatitis, deberíamos considerar fibrato, niacida
los omega 3. Para pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia mayor a 1000, podemos considerar la insulina y la infusión de plasmaféresis en adición a los elementos anteriormente mencionados. También es interesante pensar en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia con enfermedad aterosclerótica establecida, mayor o igual a 150, en ayuna o no en ayuna, mayor o igual a 175, o que tengan triglicéridos menor a 500. Vamos a tener que descartar causas secundarias, pensar la dieta y estilos de vida, optimizar el control glicémico y maximizar la terapia con estatina, preferentemente de alta intensidad. Si el paciente sigue con esto, si tiene LDL menor a 70, tenemos que siempre descartar causas secundarias y optimizar los estilos de vida, y podemos considerar el etil de icosapent. Si tiene entre 70 y 99, nuevamente tenemos que, si ha logrado el riesgo, podemos volver acá y tener siempre, pensar en la combinación de triglicéridos y LDL como riesgo para el enfrentamiento a nuestro paciente. Y acá que se hace nuevamente la interpretación por el LDL, y si tiene mayor a 100, debemos maximizar la terapia con estatina y optimizar la adherencia. Incluso aquí están las guías que ya podemos usar en ese momento. En relación a hipertrigliceridemia sola, hay que repetir no en ayunas. Si tiene entre 150 y 499 mayor a 500, siempre debemos hacer un screening para causas secundarias o factores que exacerben la situación, y obviamente intensificar todo lo que sea estilos de vida. Se repite si tiene no tanto mayor a 500 a las 8 o 12 semanas, y a las 4 semanas mayor a 500. Esto es una guía británica. Si tiene menos de 200, se puede continuar con cambio de estilo de vida. Si tiene entre 200 y 499, hay que conocer su riesgo de aterotrombosis y el riesgo incrementado. Si lo tiene, estatina más menos fibrato o EPA. Si tiene menor o mayor a 500, ahí podemos ya agregar, si tiene mayor a 500, fibrato omega 3, y se va controlando cada 6 a 8 semanas, y de ahí se puede agregar niacida, evaluar dieta, nuevamente volver a evaluar causas secundarias. Debemos entonces excluir causas secundarias, hábitos de estilo de vida, calcular el riesgo cardiovascular, y si tienen triglicéridos mayor a 175 y persistente, riesgo cardiovascular potencial, borderline, intermedio, terapia con estatina. Si tiene hipertrigliceridemia moderada, riesgo cardiovascular alto, terapia con estatina. Si tiene hipertrigliceridemia severa, agregar fibrato y terapia emergente. Si tiene triglicéridos mayor a 135 como un factor de riesgo cardiovascular y o diabetes o enfermedad aterosclerótica, estatina más ácido eicosapentail, como ya lo hemos comentado. En el consenso de dislipidemia heterogénica, vamos a tener cambio de estilo de vida con los riesgos que les comenté y los niveles que les dije. Y claramente el intensificar cambio de estilo de vida más estatina en esta primera etapa, y en riesgo muy alto estatina más fenofibrato. Acá, si no se cumple, de triglicérido HDL bajo, se añade fenofibrato. ¿Cómo tenemos que tratar entonces esta dislipidemia heterogénica? Factores desencadenantes y agravantes, fármaco hipolipemiante controlando el colesterol génico, las estatinas son fármaco de primera elección, y segundo objetivo, controlar la hipertrigliceridemia, como ya lo hemos comentado. Entonces, en el actual, las dietas y las terapias no son tan efectivas, sobre todo cuando son triglicéridos tan altos. Hay algunas terapias nuevas, y obviamente tenemos que reducir las pancreatitis y el riesgo residual, como ya les comenté. Y acá tenemos estas novel terapias como los receptores selectivos del PPAR alfa, como el pemafibrato, los antagonistas del C3, como el volanesorsen, o los ARN pequeños de interferencia, como acá, o los inhibidores de la NGPTL3, como el bupanorsen. También tenemos lo del ANGPTL4, que son inciertos todavía, y lipasa de lipoproteína a nivel de terapia génica, con el alipogene Tipar-Bobet. Van a haber una serie de terapias nuevas a nivel molecular y a nivel genético, donde están la acción de los RNA antisentido, los ARN pequeños de interferencia, los anticuerpos monoclonales, y probablemente la edición de genes a nivel futuro. Como mensaje final, espero que hayan dado cuenta que los triglicéridos son factores de riesgo independientes,
que resultan en peores resultados cardiovasculares. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Alonso, del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición en Santiago de Chile, presidente de la Corporación Grupo Chileno Trabajo en Aterosclerosis, y quiero agradecer a la Academia Latinoamericana de Lipidología y Prevención Cardiometabólica, a la LIP, a la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular y al Colegio Panamericano del Endotelio por la posibilidad de participar en este diplomado de lípidos y riesgo cardiovascular. Yo les voy a hablar principalmente de las hipercolesterolemias, cómo entendemos la poligénica, la familiar y las formas secundarias. Esta es la agenda de la clase. Entonces, parto con unas situaciones clínicas cuando nos enfrentamos al paciente que nos llega con una analítica con un colesterol. Y ustedes ven aquí dos situaciones porque son dos niveles de colesterol, 250 y 340. Pero cuando vemos el perfil lipídico completo, vemos que en algunos tiene los triglicéridos altos, en otros los triglicéridos son normales, en algún caso tiene colesterol HDL elevado, en los otros normal o más bien bajito, el colesterol LDL en alguna situación muy elevado y en otros normal, y el colesterol no HDL. Entonces, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y este paciente qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué tipo de hipercolesterolemia es la que tiene? Y para eso tenemos que preguntar, lógicamente, los antecedentes familiares, tanto de dislipidemia, colesterol y o triglicéridos elevados, y de enfermedad cardiovascular, los datos de alimentación, descartar causas secundarias y buscar en la exploración los depósitos lipídicos. Entonces, ante un paciente con hipercolesterolemia, tenemos que tratar de definir su causa, si es primaria, de base genética o secundaria. Muchos de los pacientes van a tener una combinación de factores genéticos con factores secundarios. Evaluar el riesgo cardiovascular global, porque esto nos va a permitir establecer metas terapéuticas en colesterol LDL. En el caso de los triglicéridos, evaluar el riesgo pancreatitis, pero eso es motivo de otra clase. Por supuesto, tomar la decisión de intervenir, porque tenemos que disminuir el riesgo cardiovascular de este paciente. Esa es la razón por la cual nos preocupamos del perfil lipídico, ¿no? Disminuir el riesgo cardiovascular asociado a este perfil lipídico junto con los otros factores de riesgo. Y establecer medidas dietéticas de control de los factores de riesgo cardiovascular y eventualmente las medidas farmacológicas u otros tratamientos que dispongamos. Entonces, les voy a presentar un caso que creo que es interesante. Vean ustedes un varón de 39 años que lo derivan a consulta con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Él tiene ahí un perfil lipídico y si ustedes lo ven, con estos niveles de colesterol LDL y colesterol total, uno podría hacer la sospecha o plantear el diagnóstico de una HF. Pero si le preguntamos los antecedentes familiares, nos dice, bueno, mi madre tiene el colesterol alto desde la menopausia, o sea, ya es raro, ¿no? Ya no es tan familiar, no es de larga data. Tiene dos hermanos que desconocen el perfil lipídico y tiene dos hijos con colesterol total, con colesteroles normales. Y no hay antecedente de cardiopatía isquémica prematura en familiares. No hay ACOP corneal ni síntomas tendinosos, buscamos los depósitos tendinosos. Y cuando le revisamos la historia, aparece un colesterol de 149 en 2014. Por lo tanto, esto ya no es familiar. La familiar viene y lo veremos desde el nacimiento. Y en el 2020 tenía fluctuaciones de colesterol entre 202 y 328. Le habían dejado atorvastatina 20 y la tomaba de forma irregular. Pero cuando le preguntamos ya la historia nutricional, nos dice que hace pautas keto por periodos de 4 meses de forma intermitente. Entonces, en el periodo que se llega con este colesterol, pues estaba haciendo una pauta keto, con mucha grasa de origen animal. Entonces se le indicó cambiar la alimentación a una pauta mediterránea, y vean ustedes el perfil lipídico que nos trae sin tratamiento farmacológico. Sigue teniendo el colesterol LDL algo elevado, probablemente haya factores poligénicos, pero claro, con la alimentación claramente se descompensó y simuló una HDL. Entonces, causas de hipercolesterolemias hay primarias, de base genética, tenemos la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, que me voy a referir, y algo a la familiar combinada, que aunque es una hiperlipemia mixta combinada de colesterol y triglicéridos, a veces la vamos a ver solo con colesterol. Y secundarias tenemos aquí un listado de causas que son importantes siempre descartar: factores dietéticos, el consumo de alcohol, la condición de embarazo, la menopausia, el hipotiroidismo no controlado, alteraciones de la función renal, la obesidad, síndrome metabólico, diabetes, VIH, enfermedades autoinmunes, fármacos, etc. Bueno, es un listado grande y uno siempre va descartando las causas secundarias en la mayoría de los pacientes. Aquí tenemos, desde el punto esto es una tabla que sale en la orientación técnica del Ministerio de Salud en Chile, pero es bastante interesante porque nos ve
de los factores dietéticos, qué enfermedades, qué condiciones, qué fármacos pueden producir o se asocian a aumento a colesterol LDL. Entonces es bastante fácil para luego hacer el checklist, ¿no? Y ir descartando las causas secundarias. Ahora, en exámenes de laboratorio, lo básico, ¿no es cierto? Tenemos que descartar la diabetes con una glucosa de ayuno, ácido hemoglobina glicosilada, la creatinina plasmática, que nos permite ver función renal, pruebas hepáticas, la albúmina plasmática, que nos va a ayudar también junto con el examen de orina por el síndrome nefrótico, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Esto es lo básico, un perfil bioquímico básico con pruebas de hemoglobina glicosilada y examen de orina, además del perfil lipídico. Pero también podríamos pedir eventualmente la lipoproteína A, que es un factor de riesgo también de base genética, que ya lo veremos un poquito más adelante en alguna situación, y si está disponible el estudio genético. El estudio genético cuando tenemos sospecha de hipercolesterolemia familiar. De hecho, no está disponible en todos los países de América Latina, en algunos se hace y a veces lo hacemos en colaboración con laboratorios europeos. Entonces, ¿qué es importante? Preguntar la historia familiar. Entonces, vean ustedes aquí, supongamos que tenemos un caso que nos consulta, ¿no? Una mujer, por ejemplo, ¿no? Y tiene 37 años, hizo con un colesterol de 390, perdón, 45 años, hizo un infarto a los 37 años. Entonces, claramente orienta a una hipercolesterolemia familiar y vemos que el árbol familiar es de HF, hay agregación vertical y horizontal, muchos miembros de la familia están afectados y también gente joven, ¿no? Entonces, hay enfermedad cardiovascular prematura, siempre es colesterol muy elevado, en la gente joven puede ser un poquito más bajo, pero siempre sobre 300 mayoritariamente, ¿no? Bueno, esto sería un árbol sugerente de una HF. Luego tenemos este otro árbol, ¿no es cierto?, en que tenemos, vean ustedes aquí, la misma mujer de 45 años, pero con triglicéridos ya de 300, colesterol no tan alto, tiene el hijo con unos triglicéridos un poquito elevados, el padre también con, o sea, hay hiperlipemia mixta, ¿no?, combinada, y también hay enfermedad cardiovascular y son varios miembros de la familia, y esto podría tratarse de una hiperlipemia familiar combinada. Aquí predominan los triglicéridos, pero en algunos casos vamos a ver con colesteroles, solamente colesteroles elevados. Y tenemos este otro caso, en que son casos más aislados, menos enfermedad cardiovascular, colesteroles no tan elevados, ¿no? Y que este sería pues, el árbol que uno suele ver en una poligénica, ¿no? En que hay herencia, pero no es tan marcada, no es esta agregación del 50% que vemos en la familiar o en la familiar combinada. Entonces, ¿qué es la HF? Es una enfermedad genética, monogénica, el 90% está causada por mutaciones, por variantes patogénicas en el receptor de las LDL, y tenemos también mutaciones en el gen de la ApoB, PCSK9 y otros genes que se van describiendo. Tiene una transmisión autosómica dominante, esto quiere decir que afecta al 50% de la descendencia. En cada embarazo la probabilidad es sí o no un 50%, y de 4 hijos, por ejemplo, la probabilidad es que 2 hayan heredado la hipercolesterolemia familiar. Está presente desde el nacimiento, los niveles de colesterol elevados no aparecen después de los 10 años, 15 o 20 años de edad, como puede pasar en la familiar combinada o en la poligénica. Aquí, desde el momento que nace, los niveles son elevados. Se asocia a un elevado riesgo de muerte y mortalidad cardiovascular en edades tempranas. Hay dos variantes, la heterocigota y la homocigota. La heterocigota, uno de los progenitores tiene la variante que transmite, que hereda, ¿no es cierto?, y el otro progenitor no, por lo tanto la probabilidad al ser autosómica dominante es de un 50%. Bueno, esta variante heterocigota no es una condición, no es una enfermedad rara, es frecuente. Datos actuales apuntan a una prevalencia de un caso en cada 200 o 250 personas en la población general. La que sí es una enfermedad rara es la variante homocigota. Para esto, ambos progenitores tienen que tener la mutación en el gen responsable. Y en este caso, la prevalencia es de un caso por cada 300.000 en la población general. Por lo tanto, la variante heterocigota no es rara, es frecuente, esos pacientes están. La que sí es rara es la homocigota. Cuando se sospecha en toda persona que llegue adulta con un colesterol LDL mayor a 190 miligramos de decilitro o un colesterol total sobre 300, pero tiene que tener además historia familiar de hipercolesterolemia y o enfermedad cardiovascular prematura. Y luego tenemos que hacer el diagnóstico, y para eso tenemos criterios clínicos, el más usado es de la red de clínicas de lípidos de Holanda, hay otros a nivel mundial, y también tenemos el diagnóstico genético si es que estuviera disponible. Es cierto que el diagnóstico genético hace años era caro, ahora se ha ido abaratando, son técnicas que son mucho más rápidas de realizar, porque se hace secuenciación masiva, pero el costo también ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo. Entonces, estos son
criterios de la red de clínicas de lípidos de Holanda, que consiste en aplicar una puntuación a cada uno de estos criterios. Entonces, por ejemplo, en este caso, un colesterol LDL de 353 son 8 puntos, aquí hay síntomas tendinosos que son 6 puntos, y arco corneal que son 4 puntos. Este caso tendría 18 puntos y por lo tanto tiene un diagnóstico clínico de certeza. Estos son los criterios más utilizados a nivel mundial y que se han validado en algunas poblaciones. Para la homocigota, que es la situación rara, no existen criterios uniformes a nivel mundial. Los más utilizados son niveles muy elevados de colesterol, LDL sobre 500, esto quiere decir un total alrededor de 600 sin tratamiento. Ambos padres, lógicamente, deben ser, o progenitores, deben ser heterocigotos, deben tener colesterol elevado sugerente de hipercolesterolemia familiar heterocigota, o sea, sobre 190-200, o con el diagnóstico genético ya realizado. Y podemos observar síntomas cutáneos en edades muy tempranas. Vean ustedes aquí, estos son, por ejemplo, en casos de pacientes con HF heterocigota, el arco corneal, esta línea blanquecina, ¿no?, que puede ser parcial o total, y que deja un espacio de coloración del iris entre el arco corneal y la esclerótica, ¿no? Tiene valor cuando aparece antes de los 45 años en las personas. Y estos síntomas tendinosos, en los síntomas, en los tendones extensores de los dedos de la mano o en los tendones aquiles, también pueden haber en la rodilla, en la planta del pie, donde haya tendones puede haber síntomas. Y aquí tenemos, en el caso de los homocigotos, ven ustedes lo impresionante que es, ¿no?, esta sintomatosis importante en las rodillas, en los niños, en los tendones de Aquiles, en el codo, entre los dedos. Este es el patrón mnemónico, el que aparece aquí entre el pulgar y el dedo índice. También lo vemos en adultos, aquí con harta expresión en el arco corneal. Vean ustedes este gran síntoma en la rodilla, en las manos, en los codos. Por lo tanto, vamos a ver en niños, que es raro, pero podemos encontrar con esta gran expresión fenotípica y también en algunos adultos. El estudio genético, si está disponible, nos da el diagnóstico de certeza, porque usando los niveles de colesterol LDL, en los familiares vamos a tener prácticamente un 30% de falsos positivos y negativos, porque hay un solapamiento. Hay personas en una familia con colesterol elevado que no tiene HF cuando lo estudiamos molecularmente, o que tiene colesteroles no tan elevados o incluso normales y que sí tienen mutación. Hay otros factores que se heredan también. Y para el criado en cascada familiar, puede dar información para estratificar el riesgo en el cuidado médico, no tiene impacto psicológico y podría tener implicaciones en algunos países en la elección del tratamiento, especialmente los nuevos tratamientos que son más caros. Este es un estudio realizado con los datos de la red iberoamericana de HF para que vean cómo se comparten mutaciones entre países sudamericanos y países europeos, lo cual es lógico con la colonización y con la inmigración que hay entre los países. Y lo que sabemos es que hay una gran variabilidad fenotípica, o sea, vamos a tener solapamiento en niveles de colesterol entre los heterocigotos y los poligénicos, entre los heterocigotos severos y los homocigotos, en cuanto a niveles de colesterol. Y también en la expresión en cuanto a enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular en la HF depende de una serie de factores, a pesar de ser una mutación en un gen, la expresión de enfermedad es bastante heterogénea. Son pacientes considerados de alto riesgo, eso es cierto, al menos de alto riesgo, pero vemos familias que tienen enfermedad cardiovascular y otras que hacen menos enfermedad cardiovascular. Hay familias resilientes. Esto depende de una serie de factores, tanto genéticos, la presencia de otros factores de riesgo, la LTA, la inflamación, etc. Los datos del riesgo cardiovascular, los datos del estudio SafeHeart en España, hay más riesgo en los que tienen HF con diagnóstico genético versus sus familiares no afectos. En el estudio de Copenhague hay más riesgo de enfermedad coronaria. Todo esto es ajustado por otros factores de riesgo comparado con los que no tienen HF. Y también hay estudios de secuenciación masiva en grandes poblaciones que demuestran que tener mutación implica más riesgo. Esta la pasamos rápidamente. Cualquier definición de HF en pacientes que han tenido eventos coronarios implica tener más riesgo de recurrencia de eventos. Eso es lógico porque tenemos una enfermedad que está desde el nacimiento y hay mucha enfermedad aterosclerótica. Pero tener mutación implica aún más riesgo. Para el mismo nivel de colesterol LDL, aquellos que tienen mutación tienen mucho más riesgo, esto es ajustado para el total, ¿no es cierto?, que aquellos que no tienen mutación. ¿Y esto por qué? Porque para el mismo nivel de colesterol LDL, cuando encontramos mutación, significa que el colesterol está alto desde el momento del nacimiento. También el tipo de mutación es importante. Este es un estudio antiguo nuestro, donde vemos que las mutaciones más graves tenían mucho más riesgo de hacer enfermedad en el tiempo que los que tenían mutaciones menos graves. Esto es un corte transversal del estudio SafeHeart en España, pero un estudio reciente de 3 cortes mostró exactamente lo mismo de forma prospectiva. Los que tienen mutaciones graves de alelo nulo tienen mucho más riesgo de hacer enfermedad en el tiempo que
los que tienen alelo defectuoso. Por lo tanto, conocer la mutación es importante. En cuanto a LPA, es otro factor de riesgo independiente. Nosotros analizamos en la corte en 6 partes y vimos que los que tenían HF tenían niveles más elevados de LPA y que sobre 50 se empezaban a separar las curvas de enfermedad cardiovascular, que había cierta relación con el tipo de mutación, pero lo más importante era la interacción entre el tipo de mutación y los niveles de LPA. Los que tenían mutaciones graves y niveles de LPA elevados son los que hacían más enfermedad cardiovascular comparado con aquellos que tenían mutaciones menos graves y niveles de LPA normales. Por lo tanto, la LPA debe medirse en todo paciente con HF. En los casos homocigotos, solamente mostrar, estos también son datos de la red iberoamericana, los niños homocigotos hacen más enfermedad o vemos más enfermedad valvular aórtica. En los adultos, los que llegan a la vida adulta, hacen más enfermedad coronaria. Como es una enfermedad grave y las mutaciones suelen ser más graves y son los dos alelos los que están mutados, es mucho más la expresión fenotípica, ¿no? Entonces, los que tienen al menos un alelo grave o nulo tienen más frecuencia de enfermedad cardiovascular, más estenosis valvular aórtica y hacen los eventos mucho más tempranos. Hacemos a la poligénica. Bueno, todos nos hemos encontrado con pacientes que le hacemos la historia y nos dice, sí, mi mamá o mi papá tiene el colesterol elevado, entonces uno dice, oh, una HF. Pero sin embargo, hacemos bien la historia, el árbol familiar, y vemos que no hay tanta historia en la familia y tampoco son niveles tan elevados de colesterol como en la que vimos anteriormente. Entonces le hacemos el estudio genético y sale que el estudio es negativo. Bueno, esta es la hipercolesterolemia más frecuente en la población general, más frecuente que la anterior. Puede haber agregación, pero es muy poquita, el día 20% de los casos, y los niveles de colesterol suelen ser no tan elevados, en algunos casos puede ser, pero en general no son tan elevados, y por supuesto el riesgo cardiovascular depende de los niveles y de la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Y se ha visto, se ha estudiado en poblaciones con HF y sin HF de qué manera se ha generado este score poligénico, ¿no? Que se estudian variantes que son frecuentes en la población general, por eso son polimorfismos genéticos, ¿no? Y que se puede generar un score, un sistema de puntuación genético para decir si el paciente tiene o no tiene un score poligénico alto. Entonces se ha visto que en varios estudios que los pacientes con HF, con clínica de HF, pero que no tienen mutación detectada, aproximadamente el 70% tienen una causa poligénica. Uno hace el diagnóstico clínico porque descarta la gran agregación y los niveles tan elevados de la HF y a veces ponemos el apellido de hipercolesterolemia poligénica con agregación familiar. Y la familiar combinada, para ir terminando, también es frecuente, un 2%. Vemos este árbol familiar, donde hay enfermedad cardiovascular prematura también, pero ven ustedes que los perfiles lipídicos pueden ir con colesterol elevado, pero también van con triglicéridos y va cambiando en el tiempo. No es un perfil único en un paciente, sino que puede ir cambiando en el tiempo. Es la hiperlipemia más frecuente en enfermos coronarios, está presente en el 38% de los enfermos con un infarto o que han hecho un infarto antes de los 40 años de edad y en el 40% de todos los supervivientes de un infarto. Por lo tanto, lo vamos a ver más frecuente que la HF, pero se puede confundir. La genética también tiene una marcada agregación familiar con un patrón de herencia autosómico dominante. Y aquí el defecto genético no es uno como en la HF, que es un gen muy claro. Aquí pueden haber factores a nivel de los triglicéridos, a nivel del colesterol, aumento de la síntesis de ApoB, etc. La presentación clínica, a diferencia de la HF, que está presente desde el nacimiento, aquí aparece más tardíamente, puede aparecer en la infancia, pero en general a partir de los 7 o 8 años de edad. Pueden haber alteraciones lipídicas más evidentes a partir de la segunda década, a partir de los 10 años, alta prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y hipertensión, pero alto riesgo de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica prematura. Vamos a ver también arcocorneal y santelasis, pero no, muy poco probable o nada de santomas. Estos son los defectos metabólicos solamente, que es bastante más complejo que en la HF, porque los polimorfismos, los genes alterados pueden estar tanto para explicar la disfunción del tejido adiposo, alteración de la producción hepática de triglicéridos y VLDL, y también alteraciones en el catabolismo de las LDL. O sea, es bastante más complejo que la HF. Se han diseñado este tipo de score para hacer el diagnóstico. Estos son datos de Holanda. Entonces, bueno, conociendo los niveles de triglicéridos, de colesterol, de ApoB, que no se realiza en todas partes, uno puede sacar una puntuación, y si está sobre una puntuación uno puede sospechar el diagnóstico. En España hicimos unas guías ya hace unos años y se plantearon estos criterios diagnósticos del individuo afecto cuando este individuo tiene nivel de colesterol sobre 240 y triglicéridos sobre 200,
y en menores de 20 años. Estos son los criterios, y se excluyen causas secundarias como una obesidad importante, una diabetes no controlada o un hipotiroidismo no controlado, un gran consumo de alcohol. Bueno, un paciente puede tener esto, por supuesto, pero era como para hacer el diagnóstico más claro de una H familiar combinada. Y tenía que tener también familia afecta. Entonces vamos a ver fenotipos cambiantes en el sujeto y en sus familiares. Eso es lo que hace más el diagnóstico, excluyendo, por supuesto, niveles muy elevados de colesterol o presencia de síntoma en la familia. Ya para terminar, solamente decir entonces que estos pacientes están en nuestra consulta, que cuando los vemos tenemos que tratar de diferenciar si es primaria o secundaria, y si es primaria tratar de definir si es una familiar heterocigota, una familiar combinada, una poligénica. Aquí tenemos una tabla con el diagnóstico diferencial entre ellas. A veces vamos a tener solapamiento, pero yo creo que la mayoría de las veces podemos hacer un diagnóstico clínico adecuado. Eso sería todo. Quiero agradecerles nuevamente la posibilidad de participar en este curso y encantado de responder sus dudas. Vieron dos clases interesantes, retadoras y que sube el nivel de diagnóstico y de cuál debe ser nuestra actitud ante un paciente con valores alterados de lípidos, ¿no? Ya hay dos preguntas sobre la mesa, pero yo primero quería poner un punto de discusión, Raúl y Alfonso, porque esta es una oportunidad única de tener dos expertos Rodrigo. en una misma sesión, Rodrigo Alonso y Raúl, disculpa. Después del estudio Prominent con pemafibrato, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho cuál es el papel de los triglicéridos y qué vamos a hacer con la hipertrigliceridemia que nos encontramos nosotros en el común. Hipertrigliceridemia moderada severa, pacientes con 250, 270, esos pacientes característicos que es el paciente que, que nosotros esperábamos precisamente por su característica que en el Prominent iba a dar unos buenos resultados. Paciente en tratamiento con estatinas, con buenos valores de LDL, pero que persistía con triglicéridos por encima de 200 y HDL bajo. Se bajaron los triglicéridos con el pemafibrato, pero no hubo reducción de eventos cardiovasculares. Yo voy a proponer una teoría, quiero su opinión. Yo creo que después de esto, que es el primer estudio suficientemente grande con esta característica de paciente, cosa que no habíamos tenido en los estudios previos, yo creo que deberíamos considerar a los triglicéridos un marcador que hay un desarreglo metabólico lipídico, que sí los debemos seguir midiendo, pero que por supuesto dejan de ser objetivo terapéutico y que debemos enfocarnos en tratar colesterol LDL y colesterol no HDL. Quiero la opinión de ustedes dos. ¿Quién parte? Parte tú, Rodrigo, que eres el más experto. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el metabolismo de los triglicéridos es tremendamente complejo. El metabolismo de colesterol es mucho más sencillo, ¿no? El colesterol LDL tiene una vía bastante más clara que toda la interacción que tienen las partículas ricas en triglicéridos. Cuando estamos midiendo triglicéridos, nos referimos a una gran cantidad de lipoproteínas que transportan triglicéridos, algunas en fase ayuna, algunas en fase postprandial, con todo lo que ello implica. Entonces, estoy de acuerdo, creo que los triglicéridos, a mí me gustan los triglicéridos, ¿eh? Pero creo que, yo creo que no está dicha la última palabra. Lo que pasa es que, claro, este es un estudio muy potente, que era lo que se estaba pidiendo para los fibratos que habían antiguamente. Dicho sea de paso, no el pemafibrato no es un fibrato propiamente tal, sino que es el agonista PIPAR de este, ¿no? Que es mucho más potente que los fibratos tradicionales, bastante más potente. Entonces, dicho esto, mira, mi opinión es que el tema de los triglicéridos, nosotros aquí en Chile hicimos en la orientación técnica del MinSal, quedó bien claro, sobre 500 se pueden usar fibratos para reducir el riesgo de pancreatitis, que existe, no va a ser tremendamente elevado, pero existe, aduciendo que la mayoría de la población en Chile tiene triglicéridos elevados, igual que en el resto de América Latina, es la dislipidemia más frecuente. Y por debajo de 500, lo que prima es el manejo del colesterol LDL y colesterol HDL. Entonces, el uso de estatinas en función al riesgo cardiovascular. Claro. De momento, yo creo que eso es lo que hay. Vamos a tener que usar fibrato en pacientes, porque nos vamos a encontrar con pacientes sobre 500 que a lo mejor no bajan con la pérdida de peso, no bajan con la alimentación, no bajan con el control de la diabetes, no bajan con otras cosas, con la restricción del consumo de alcohol, como dijo Raúl, etcétera, ¿no? Entonces, van a estar,
los fibratos se siguen utilizando. Y hay otra cosa que quería comentarte, y tú ya lo sabes, ¿no? Es que claro, se acabó el cardiovascular con pemafibrato, pero va el tema del hígado graso, que también es prevalente Sí. en la población en general, y por ahí van a ir los tiros del pemafibrato, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si ustedes se fijaron en todas las guías que mostré, el objetivo primordial es el LDL y el no HDL. eh, Sobre todo en pacientes que estaban con enfermedad aterosclerótica establecida. De hecho, con Carlos participamos, no sé si Rodrigo, en el primer consenso de dislipidemia heterogénica que publicamos en 2007 en el International Journal of Cardiology, y nos adelantamos todas esas cosas con Carlos, de elegir preferentemente el objetivo de LDL. En el de riesgo residual también quedó muy claro eso. Como dice Rodrigo, el metabolismo es muy interesante, yo le mostré hartas cosas, tiene mucha interacción con diferentes ApoC3, etcétera, donde van a venir unos no target, pero el riesgo lo bajamos con el LDL y no HDL, claramente. Y bueno, el estudio con el pemafibrato lo acaba de demostrar. Sí, antes de contestar otra pregunta, ya que estamos hablando de triglicéridos, una condición que es muy seria, es muy grave y que definitivamente es un dolor de cabeza, que es la hiperquilocriminemia. Hiperquilocriminemia. Sí, hiperquilocriminemia, que ya desde etapas muy precoces, ya inclusive en recién nacidos se ven unos valores terriblemente altos de kilomicrones, y es realmente muy complicado el manejo dietético, el manejo nutricional, el manejo terapéutico. Un poco de palabras al respecto, Rodrigo y Raúl. Mira, recordar que la hiperquilomicronemia familiar, mal llamada familiar, pero así se llama, ¿no es cierto?, es una enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto es tremendamente rara. Y claro, como tú ya dices, Afortunadamente. son niveles muy elevados, pueden estar en 10.000, 15.000, yo he visto casos hasta de 30.000, con gran presencia de kilomicrones, y el defecto principal es la lipoproteína lipasa endotelial, como mostró Raúl, la enzima encargada de catabolizar las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tanto las postprandiales, los kilomicrones, como las VLDL de fase de ayuno. Y el nombre es porque acumulan kilomicrones, estas partículas grandes, que el riesgo principal es la pancreatitis aguda. Ahora, hay otra hiperquilomicronemia que es mucho más frecuente, que es la multifactorial. Y Claro, la es que le por, mostraba por ella. 600, claro. Y en la parte genética está, pero siempre, habitualmente, en la mayoría de los casos, hay un factor secundario, como puede ser una diabetes mal controlada, el exceso de peso, el consumo excesivo de alcohol, el hipotiroidismo no controlado, etcétera, fármacos, etcétera. Y esta hay que diferenciarla porque una requiere asesoría genética y consejo genético, la familiar, y la otra no, la otra va a responder a los fibratos. La primera no responde a los fibratos, la primera, la que tú decías, la familiar, con kilomicrones, el manejo es dietético exclusivamente. Hay fármacos que se han desarrollado y que están disponibles en otros países del mundo, pero aquí no, todavía. Y sobre todo, pero claramente el manejo es dietético, que es muy complicado porque es una restricción de grasas tremendamente importante, por debajo de 20, 30 gramos al día de grasa. O sea, eso no es nada. Piensen ustedes que un pedazo de palta, de aguacate o como le llamemos, aporta, ¿no? O un poquito de aceite de oliva. Entonces, claramente es muy complicado, hay que usar el triglicérido de cadena media, que no está disponible en todos los sitios, son dietas blancas, ¿no? Es Exacto. complicado, pero es lo que hay. Y ¿No? la multifactorial, en cambio, sí responde a los fibratos, ¿eh? Plasmaféresis, Rodrigo. ¿Perdón? Plasmaféresis. Plasmaféresis. La plasmaféresis, mira, nosotros tuvimos algún caso cuando estaba afuera que se trató con plasmaféresis. La plasmaféresis no se recomienda porque no se ha demostrado que prevenga la pancreatitis, ¿no? Entonces, ha tocado ver casos, cuando uno ve cuando a uno le llega un paciente que tiene en el examen de sangre que se hizo hace 3 semanas atrás 10.000 o 15.000 de triglicéridos y no ha hecho nada, ese hay que manejarlo con dieta y evidentemente hacer todo lo posible para que los triglicéridos bajen. Una dieta adecuada, en 24 o 48 horas los triglicéridos van a bajar, van a disminuir los kilomicrones. Sí, muy Entonces, importante. la plasmaféresis se ha hecho en mujeres embarazadas, ahí sí que hay casos publicados con éxito, porque es un procedimiento que se puede hacer, ¿no? Pero así como de rutina, hay alguna serie publicada en España, en Estados Unidos, que claramente baja los triglicéridos, pero no se ha visto que eso, solamente se ha usado en casos de pancreatitis agudas causadas por hiperquilomicronemia. Claro, pero no cambia, Para prevenir. no No cambió el cambia el conducto. futuro, así es. Ácidos grasos omega 3. Una cosa antes, que lo que dice Rodrigo yo lo mostré en un slide, es muy importante porque la hiperquilomicronemia con riesgo de pancreatitis es la más rara en realidad. Otra que es multifactorial y que tú puedes intervenir en factores, tiene más riesgo de aterotrombosis. Entonces,
si tú puedes intervenir y bajas riesgo de aterosclerosis, el resultado es mucho mejor. También la otra es más difícil de manejar. Claro. ¿Qué Hay cosa había omega dicho 3. Carlos? Ácido Claro, graso omega 3 Ese otro tema, pues. es otro en, tema. en esos pacientes. Porque es que uno ve que los utilizan. Uno ve los utilizan y yo creo que hay que, cada vez deberían Claro, utilizarse menos, pero quería para que ustedes refuercen esa opinión. claro. ¿Hablo yo, Raúl, o tú? Sí, Bueno, habla mira, tú. para el caso de la hiperkilomicronemia, los omega 3 le hacen un flaco favor porque los omega 3 inducen la síntesis de No está kilomicrones indicado. intestinales. Entonces no estaría indicado. Que se usa, se usa. Distinto es la hipertrigliceridemia severa que no tiene kilomicrones, o que puede tener, pero que también va con VLDL. Pues esas sí pueden Mm, responder, ¿entiendes? Porque eso está estudiado que los omega 3, especialmente el EPA, reduce los niveles de triglicéridos en dosis de 4 gramos al día, pero son para triglicéridos en general donde no hay kilomicrones, y si es que lo hay son muy poquitos, o sea, predomina siempre las VLDL. claro. De hecho, de la guía europea yo les mostré que, como dice Rodrigo, sobre 500 y sobre 4 gramos hay que estar dando para tener algún resultado, ¿no? Para eso yo uso un fibrato, o sea, vuelvo a Claro, claro, pescado y vuelvo a pero en resultados no he mostrado los otros elementos. Kilomicronemia no tiene indicación. Tampoco lo mostré en ninguna de las indicaciones. Para un comentario sobre el cálculo de LDL en pacientes con hipertrigliceridemia. Friedewald o Martin Hopkins. Ah, ¿cuál? Bueno, la Frida igual es el que más se usa. En realidad no sé honestamente si la otra es mejor, no he revisado el tema. No sé si Carlos tiene algo que decir o Rodrigo, pero la primera es la más común que se usa. No sé si la Claro, pero otra es mejor. decir que cuando los triglicéridos están elevados sobre 400, algunos dicen sobre 350, otros dicen sobre, yo creo que 400 es un buen número para recordarse, pierde ya sensibilidad para el Perfecto, cálculo de la perfecto. LDL. Entonces sería usar el colesterol no HDL, ¿no? Claro. En esos casos. Pero yo la uso, la fórmula, cuando los triglicéridos están por debajo de 400, 350, 400, la utilizo, y la posibilidad de error tampoco es tanta, ¿no? Y la otra, sí, ahí tiene estudios, ¿no? Estudios bastante buenos y de uso. Lo que pasa es que esto es como, mira, esto es como cuando empezó el LDL y el no HDL, ¿no? Querían cambiar el LDL por la ApoB como objetivo, después por el no HDL, y al final todos los estudios se han hecho con una cosa, que es LDL, y LDL calculado por fórmula. Entonces es lo que hay con triglicéridos, en pacientes con triglicéridos por debajo de 350, porque todos los demás se han excluido. Entonces eso es lo que hay de evidencia. Entonces yo creo ¿Puedo que, hacer una sí, pregunta? Sí, yo La quería parte de... aclarar ah, un poco de eso para que las personas que nos escuchen estén claros. Como muy bien dijeron Rodrigo y Raúl, el 99% de los valores de LDL que nosotros tenemos en nuestras manos, que nos llegan a nuestras manos, de los laboratorios, LDL calculado. La fórmula tradicional es la fórmula de Friedewald, pero hay sugerencias y hay estudios que comparan ambas fórmulas con mediciones nanomólicas directas del LDL, y en pacientes que tienen triglicéridos por encima de 250, pareciera que la fórmula más exacta es la fórmula de Martin Hopkins, que tiene una constante que varía, no es como la de Friedewald, que es una variante fija, una constante que varía según los niveles de triglicéridos. Al igual, todos son estimaciones, pero el problema es que en esos pacientes, aparentemente la fórmula de Friedewald subestima los valores del LDL. Por el contrario, Martin Hopkins se acerca un poco más a las mediciones. Igual eso es algo que probar. Yo lo que quiero es estimular a las personas que están escuchando, que vamos a salir todos con un mayor conocimiento de lípidos, a utilizar la fórmula de Martin Hopkins. Eso es muy fácil, en internet sale, no tiene mayor complicación, y vamos a tratar de hacer una comparación para comprender un poco el manejo. No nos quedemos solo con Friedewald, sino tratemos de optimizar el manejo. Adelante, Raúl. y decir otra cosa, eh, que ya en de- muchos sitios se está midiendo el LDL directo, ¿no? Entonces que eso ya te deja de lado. Puede tener sus pros y sus contras, sabemos que cuando está muy bajo no mide muy bien, cuando están, pero que también está esa opción, ¿no? En algunos laboratorios. Así es. la pregunta que te iba a hacer en relación al estudio genético, ¿cómo lo estamos en Latinoamérica? Porque tú has publicado bastante en España, Europa, pero en Latinoamérica, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo hacemos en Bueno, Latinoamérica yo en digo lo general? que hago yo, que lo que hago yo es pues lo que lo hacíamos a la antigua desde hace 30 años, ¿no? Sacamos las muestras y nos las llevamos fuera, y que nos las estudian fuera, porque tenemos amigos que hacen estudios, estudios genéticos, ¿no?
Entonces nos sale costo cero. Porque, por ejemplo, en Chile al menos no está el estudio genético de hipercolesterolemia familiar de rutina en el sistema público y tampoco en el privado. Tú lo puedes, o sea, tú lo puedes pedir porque hay empresas que tú le sacas la muestra y se la lleva y te la estudias, pero tienes que pagar. Y es muy Entonces, caro, ¿no? no sé ahora cómo estará, pero no es por lo menos el comercial, el que se hace comercial, no es barato. Yo no sé si estará en $500 el estudio genético, ¿no? Ahora, claro, que ahí se ha ampliado más, ya es una secuenciación masiva, etcétera, con un montón de otras cosas que te estudian, no solamente la genética del HF, sino también el score poligénico y otra serie de genes pues, relacionados. Pero claro, eso desde el punto de vista práctico, la mayoría de los pacientes no lo pueden pagar. Entonces, en otros países está reembolsado. Y, bueno, esto en muchos países empezó siendo un proyecto de investigación, se desarrolló la genética y así se implementó. Y entonces aquí en Chile, por ejemplo, en Concepción hay un grupo muy bueno que ha hecho genética en colaboración con el grupo de Brasil y de Lisboa, de Mafalda Bourbon y de Raúl Santos, y entonces han hecho y lo que ellos han obtenido, porque se lo han estudiado fuera, lo han implementado para estudiar las cascadas familiares de sus pacientes aquí en Concepción, pero Ya. son las mutaciones que ya se conocen. Pero no es fácil, entonces aquí vi que hay una pregunta, dice, al no disponer de estudio genético, que es lo más probable que no lo dispongamos. Yo, porque tengo la suerte que lo puedo hacer y cuando viajo pues con las muestras a la antigua, en la maletita, que no me escuche nadie del sistema, y me las llevo y las pesco, las meto en un sobre el correo y llegan a Lisboa. Y funciona. Pero claro, eso es una situación bastante excepcional. Particular. Sí, mira, vamos Claro. a ver que el público tiene muchas preguntas. Alejandra Carrión, y tiene que ver con esto, ya Rodrigo lo dijo, pero Rodrigo quiero que Calcar, recalques, al no claro. disponer de estudios genéticos, que es una realidad en la gran mayoría, ¿cómo se puede sospechar de hipercolesterolemia familiar? Es una muy buena pregunta y yo siempre esto se lo digo a los alumnos de forma fácil. El nombre lo dice, es hipercolesterolemia, colesterol elevado en la familia. O sea, cuando uno se encuentra con una persona que tiene colesterol elevado, en este caso el punto de corte es 190, o en otra parte dicen 220, pero creo que 190 es fácil de recordar, uno tiene que sospechar que puede ser. ¿Y cómo hago, cuál es la siguiente pregunta? ¿Tiene familiares directos con colesterol elevado, ya sean adultos o niños? Y eso te va a orientar, porque la familiar es autosómica dominante con una penetrancia casi completa y tiene el 50% de los familiares en general afecto. Puede ser un poco más, un poco menos, ¿no? Eso es la primera pregunta. Entonces, colesterol sobre LDL sobre 190 significa un colesterol total aproximadamente de 280 a 300. Pongámosle 300 que queda más bonito, ¿no? Ahí uno puede sospecharlo, hace la pregunta a la familia si hay colesterol. No lo sé, doctor. Bueno, pues averigüe su madre, su padre, su hermano, sus hijos. Es que mi padre falleció a los 50 y pues ahí tiene otro antecedente importante. Entonces, es colesterol elevado. Esto estamos hablando de adultos porque los niños los puntos de corte bajan un poco. Historia familiar de colesterol elevado y historia familiar de enfermedad, de enfermedad cardiovascular prematura. Con eso uno puede sospechar, se nos van a solapar con las poligénicas, con la agregación familiar, con la familiar combinada con otra, pero así uno puede hacer, por lo menos pensar, porque cuando uno piensa en la HF, eso lleva implícito, es igual a estudia a la familia, especialmente a los niños, ¿no? O sea, la cascada. En ese sentido, Rodrigo, hay recomendaciones de la Academia Nacional de Pediatría, recomendaciones de la OMS y de estos grupos internacionales sobre hipercolesterolemia familiar, que debe hacerse a todo niño, y ahí los pediatras tienen una responsabilidad importante para aumentar el diagnóstico, un perfil lipídico a los 3 y a los 9 años. ¿Qué comentas al respecto? Sí, bueno, hay harta sugerencia de si hacer o no hacer el cribado universal en población pediátrica, porque diagnostica mucho antes de que haga la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay algún estudio publicado muy importante en Europa, si no me equivoco, es en Eslovenia, donde se hizo eso a una edad en el colegio, donde a todos los niños se les pone una vacuna y se les midió el colesterol. Y con eso pudieron determinar en población pediátrica cuál era la prevalencia y hacer el diagnóstico y hacer lo que se llama la cascada inversa. Es decir, si Sí, el niño tiene colesterol alto, del estudiar a niño los para niños. arriba. Claro, Sí, para arriba. y lo importante es que hoy tenemos el concepto de la carga acumulada De de colesterol. el colesterol en la pared arterial, y si estamos más precozmente y tratamos más precozmente, esa carga acumulada va a ser menos dañina. Ok. Claro, claro. Ujú. Aquí preguntan, bueno, ¿cómo lidiar con el tema del ayuno en los laboratorios? Que bueno, el paciente si no está en ayunas. Yo creo, Esa es ahí una nosotros los pregunta. médicos, las sociedades científicas, hay que educar bueno, hacer que los laboratoristas
los bioanalistas pues entiendan que esa práctica antigua pues tiene suficiente fundamento para cambiar. Y tratar Bueno, de fíjate trabajar que con un solo laboratorio, de manera que ese sí, laboratorio trabaje con tus parámetros. en el, en Yo el creo, perdón, en el slide que yo le mostraba de que solo 2/3 de los laboratorios europeos usan no ayuna, porque todavía, a pesar de toda la evidencia, hay problemas de consenso en ese sentido, a pesar de que las guías dicen que no es necesario, le mostré a la población de Copenhague cómo funcionaba. Igual pasa de repente, no sé si te ha pasado a ti, Rodrigo, o Carlos, que te dicen, no, en ayuna estricto. lo que yo le digo a los pacientes desde un punto de vista práctico, yo le digo, el que tiene que saber si está en ayuna o no en ayuna es el médico que le va a interpretar los exámenes. Por lo tanto, si usted se toma un café con leche y puede hacer el examen, no se le ocurra decir que se tomó un café con leche porque le van a decir vuelva mañana. Hágase el Sí, examen y cuando se le lleve al doctor le dice, doctor, ese día me tomé un café con leche. Y uno sí. porque si le salen porque ¿qué cosas puede afectarse con el ayuno? Los triglicéridos y Triglicéridos y la glicemia, más nada, más y nada. como le piden la glicada, Claro. podrás ver. Entonces tú le dices, mire, si le sale el azúcar en 250 y se toma un café con leche, que tiene diabetes. O sea, con café o sin café no va a pasar nada. Sí, yo, Entonces, yo, claro. yo trato de trabajar con un solo laboratorio y que el laboratorio esté de acuerdo conmigo, pero a veces el paciente cree que está cerca de su casa o cerca del Claro. trabajo y no se Exacto. puede. Aquí pregunta Alejandra Carrión, ¿y el uso intravenoso de insulina en hipertrigliceridemia para casos graves? No, eso solamente en pacientes con diabetes. ¿Sabes? Eso también está Exacto. muy estudiado porque la insulina Solamente con pacientes con diabetes. Exacto. Y con resultados Génesis no muy... Valdés, de República Dominicana, ¿a partir de cuándo se debe dar tratamiento para la hipertrigliceridemia, Raúl? ¿Perdón? ¿Qué? ¿A partir de qué valor de ¿De qué triglicéridos valor? debe iniciarse tratamiento? O sea, lo que estábamos conversando, según el nivel de triglicéridos, fundamentalmente vamos a elegir preferentemente los niveles de LDL, ¿ya? Y triglicéridos sobre 500 ya deberíamos iniciar un tratamiento más específico. Así es. ¿Cuánto, Sí, cuánto dijiste? Sí, ¿no? ¿Ah? Es que no escuché, se me cortó ahí Sobre el- 500. sobre 500. Sí, perfecto. Sí, 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 de acuerdo. sí, bueno, pero también estemos pendientes si estamos tratando, sí, hoy en día, insisto, eso ha cambiado, ¿no? Meta primaria, colesterol LDL. LDL, Después exacto, veamos no HDL y exacto. reforcemos tratamiento. Oye, Y y otra Lo cosa, triglicéridos mismo es fue un la tema que... aparte. Oye, y Sí. otra cosa, que nosotros hablamos de triglicéridos para bajar el triglicérido para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero tampoco hay un nivel umbral para reducir los triglicéridos y disminuir el riesgo de pancreatitis. O sea, tampoco sabemos, o Exacto. sea, uno ve porque siguen los casos y dice, pues bueno, por debajo tanto no hay tanto, pero no hay un estudio que haya demostrado que No, bajándolos farmacológicamente tengamos menos pancreatitis, ¿no? Y fíjate, precisamente no es bajo riesgo. aquí preguntan, ¿cuál es la incidencia de pancreatitis en hipertrigliceridemia? Y si alguien puede hablar del mecanismo fisiopatológico. O sea, el riesgo de pancreatitis es bajo, 1,5% en general, con hipertrigliceridemia de las que hemos estado conversando. Es más alto con la hiperkilomicronemia, que son las Claro. monogénicas. Claro, Lo que es interesante es que en el estudio de Copenhague no se ve un nivel umbral, sino que en la exacto. medida que incluso con triglicéridos normales puedes tener y va aumentando progresivamente, ¿no? En la medida que aumentan los triglicéridos. Y el mecanismo fisiopatológico se supone que, digamos, hay varios, ¿no? Porque está el tema de estas partículas grandes, kilomicrones, que pueden obstruir los canalículos del páncreas. Hay daño de inflamación, daño de citotoxicidad, o sea, hay Hay inflamación. múltiples mecanismos. Entonces, hay múltiples mecanismos. Y además se asocia mucho en países latinoamericanos, sobre todo en Chile, acuérdate de la colelitiasis, que a veces son Claro, mecanismos claro, es mixtos. que, Sí, claro, que también van y, o- asociados, ¿no? y Pero otro sí más tema, tipo, el factor exógeno de hipertrigliceridemia secundaria más importante es el alcohol. Entonces hay que estar Bueno, pendiente ahí las, también. las transgresiones alimentarias andan por ahí dando vueltas también, Sí. con Ahora, ingesta de alcohol muy alto. Rodrigo y Raúl, les voy a poner un rompecabezas o un dolor de cabeza. Los fibratos aumentan riesgo de pancreatitis. ¿Cómo hacemos? pero eso es marginal. Eso, eso es marginal, Exacto. claro, eso. Es decir, no es que sea un... Porque mira, si aumentara tanto el riesgo de pancreatitis, estarían prohibidos y estarían... Está bien, está bien, está bien. Una concha de Claro, mango que le puse a los profesores. claro. Edgardo Romero Galván, él hace un comentario y doy fe de que eso es cierto. Dice que en Uruguay tenemos un programa, Gen y Col, que por ley toda la población tiene derecho a estudio genético sin costo por parte de la Comisión Honoraria Ah, Cardiovascular. mira.
Ya hay No casi sabes. 2.000 casos identificados de los 12.000 que se sospechan existe. De esos 75, dice Edgardo, son de su consulta. Sí, yo sé que Uruguay es uno de los países de América Latina, si no el más, el que tiene más avanzado sistema de salud. Ok, Y yo ya lo interesante, había ¿eh? comentado eso en una reunión de lipidólogos que tuvimos, y la verdad que es un programa que da sana envidia, sin El lugar a programa duda. génico, yo quería aprovechar ya que estamos aquí en el mundo académico, lamentablemente ha fallecido hace unos días, ¿no? Mario Stoll, que fue uno de los impulsores del programa génico en Uruguay, un gran genetista, gran investigador y gran docente en el tema de la y luchador por la hipercolesterolemia familiar, y era miembro del board de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia. Tuvimos una reunión con él poquito antes de fallecer, y claro, él nos comentó que ahora, aparentemente con el cambio, porque en todos los países ha habido cambios políticos en los últimos años, ¿no? El programa génico estaba un poco parado, en espera de ver cómo se solucionaban las prioridades que suelen tener los gobiernos con sus políticas, ¿no? Pero claramente Génico es marcó un antes y un después en América Latina para el diagnóstico de la hiper. O sea que yo espero que siga adelante el Es programa. Es genial, un ¿eh? programa muy bueno. Genial. Lo encuentro, pero Y genial. Dios quiera que nosotros podamos presionar a nuestros países para que este Genicol no sea un privilegio de los uruguayos, sino que pueda universalizarse. Porque la verdad que es importante y mientras más se masifique los estudios genéticos, más se abarata el costo. Efectivamente. Así que Edgardo, muchas gracias por compartir y de verdad felicito a los uruguayos por ese gran programa. Eh, y eso lo dice Edgardo, correcto, gran pérdida, y ya se está reactivando el programa y que esta charla de hoy sea en honor de este gran genetista uruguayo. Eh, Bueno, ¿Algún otro comentario, Raúl, Rodrigo? Estamos a 3 minutos de terminar. Ya para Rodrigo son las 10:30. sí, Y bueno, para parando. Raúl también. Está en el norte, pero también son las 10:30. Son las 10:30. No, Yo pero estamos, solamente, mira, yo creo que realmente, bueno, me encanta la gente que pregunte y yo creo que hay que valorar el esfuerzo que hemos hecho todos nosotros, liderados por Carlos Ponte, en hacer y tratar de entregar estos conocimientos a nuestros queridos colegas de Latinoamérica. Además, agradece a Rodrigo, que es un experto en el tema. Yo soy un aficionado solamente, que tengamos a tenerlo acá, que realmente es un lujo. Así que no más que nada que decir, espero que haya quedado todo claro lo que les traté de exponer. Sí, pero yo sí, quería, di Rodrigo, pero yo quería no, anunciar algo de esas. yo solamente agradecerles a ustedes por esta velada, por esta noche. Ha estado bien interesante la interacción. Siempre uno aprende mucho de las preguntas que hacen los colegas que están aprendiendo, si no tienen mucha experiencia o incluso si han tenido experiencia, ¿no? Y a ti, Carlos, por esta iniciativa estupenda a nivel latinoamericano de este diplomado. Y solamente una sola cosita, porque yo creo que el mensaje de la a mí me encanta esto, ¿no? La HF, para acortarlo, sospéchenla, diagnostíquenla con criterios clínicos, que hay criterios clínicos, se puede diagnosticar. Nos vamos a equivocar como en todo, pero si en este caso equivocarnos de más no es problema, porque aquí lo importante es que si yo lo sospecho y hago el diagnóstico clínico, si tengo la genética la haré, si no, no la haré, tengo que estudiar a la familia porque donde podemos prevenir la enfermedad Mm. cardiovascular es en los niños. Entonces tenemos que empezar los tratamientos temprano en población infantil. Eso yo creo que es el mensaje más importante. Eso es muy Exacto. importante, Rodrigo. Fíjense, muchachos, disculpen que hable con ese término, pero lo siento ustedes así. Este, Ante todo valor exageradamente alto de colesterol o de triglicéridos, sospechen algo más. No se limiten a dar estatinas y dígale que venga en 3 semanas. Pregunten los valores lipídicos en la familia, pregunten la historia familiar en la familia y hagan un mapa genético. Busquen en internet, muy fácil, la escala holandesa. Eso se hace en 5 minutos. No hay que tener ninguna medición serológica estrafalaria y se va a poder aumentar el nivel, el grado de diagnóstico. Simplemente hay que tener un nivel de sospecha. Es menos infrecuente de lo que se creía y simplemente nosotros que vemos pacientes con riesgo cardiometabólico tenemos la responsabilidad de poderlo diagnosticar. Y en ese sentido, quiero comentarles, ya tendrán más noticias, pero para que vean que esto no se acaba el martes que viene, tenemos una base de datos de más de 1.300 personas inscritas en el diplomado y con el aval de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, la Federación Americana, estamos planificando hacer una jornada de despistaje
de Ah, dislipidemia en América Latina. Así que no dejen de tener atención a este canal. En algún momento, en los próximos meses, van a recibir información y van a estar invitados a participar. Y la idea es conocer cuál es el mapa real de las dislipidemias en América Latina. Así que muchas gracias bueno, por confiar en Alalip, muchas gracias por considerar este diplomado y que tengan todos una buena noche. Lo esperamos el próximo jueves.